queremos agradecerte, sabemos que hoy es un día especial para vos y sin embargo aquí estás. eh, Así que bueno, te agradecemos enormemente que tu presencia y que puedas compartir con nosotros parte de ese recorrido y de tu experiencia que es muy rica en torno a las tecnologías. Eh, Voy a hacer una presentación formal. Eh, Verónica Perossi es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de experiencias formativas de la Escuela de Innovación. No sé si eso fuiste. Ya no. Sí. Ya no, Eh, hoy ya no. no. Hoy no. Bueno, pero lo fuiste y gracias a eso, bueno, yo te conocí allí y tuve una Sí, experiencia sumamente enriquecedora en ese trayecto. Es profesora de maestrías, es y ha sido profesora en maestrías y posgrados en universidades, en distintas universidades, desarrolladora de videojuegos, asesora en temas de tecnología educativa en distintas instituciones. Se ha desempeñado como coordinadora pedagógica en proyectos gubernamentales. Bueno, su currículum es sumamente extenso y sobre todo me parece que es una gran docente que yo fui alumna suya, así que sé que es una gran docente que transmite una fuerza, una energía, una vitalidad, un entusiasmo, unas ganas de aprender enormes. Así que, bueno, te agradecemos esta presencia y, bueno, te dejamos con el micrófono para que nos compartas tu presentación. bueno, gracias. Muy buen mediodía. Gracias a ustedes, Aide, Ale, que bueno, nos dan una oportunidad de encontrarnos, ¿no? En estos eventos que se reiteran y que sostienen con mucho esfuerzo, pero que de alguna forma nos permiten encontrarnos, ver cómo van también cambiando nuestras ideas, compartiendo qué es lo que nos va preocupando, tomando temas de agenda, pero también tomando temas de agenda desde la perspectiva de cada una en las situaciones que nos tocan vivir. Como contaban, hasta ayer era directora en la Escuela de Innovación, hoy asumo el desafío de la Secretaría Académica y de Admisión en ITBA. Estoy muy contenta, bueno, hoy es un día así, álgido, importante, desafiante para mí, así que me gusta mucho compartirlo también en una red, o sea, compartirlo en un espacio como este, un evento de estas características que lo que quiere hacer es aunar en los debates contemporáneos, intentar anticiparse a la vanguardia, que no es fácil eso, y hacerlo en colaboración. Así que celebro el evento, estoy muy contenta de compartirlo con ustedes y gracias por darnos un espacio también hoy. Sé que tuvieron una mañana recontra intensa, que estuvieron trabajando un montón de temas y muy importantes y muy bien acompañadas. Así que vamos a esta última presentación de esta primera parte de la mañana, intentando cambiar, me voy a acercar y me voy a alejar respecto a los temas que las colegas y los colegas estuvieron presentando durante la mañana, pero con un enfoque más vinculado a los procesos que tienen que ver con el pensar. Y el pensar en términos cognitivos, sí, pero sobre todo culturales y sobre todo organizacionales. Entonces, la presentación y este momento de encuentro está centrado en poder pensar el pensamiento en términos de disrupciones, en términos de innovación, en términos de sostenimiento sistemático y estructural de procesos de innovación y el pensamiento de futuro, todo como herramientas para la mente. Así que en este encuadre es que vamos a intentar estos minutitos plantear una conversación. Yo voy a empezar a compartir pantalla en este momento. Denme Dale. un minutito. Y ahí vamos, despacito. Aquí, pensamiento disruptivo y pensamiento de futuros en educación. Una introducción, ¿eh? Es un primer momento y una introducción. Pero para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Y este ejercicio tiene que ver con que cada una de nosotras, cada uno de nosotros, conecte con la idea de disrupción. Cuando nosotros hablamos de disrupción, ¿qué sentimos? ¿Qué evocamos? ¿Qué sensaciones nos despierta esta idea de disrupción? Y esto es importante y es interesante porque si bien yo voy a presentar algunas ideas en relación con los procesos de transformación educativa, nosotros hemos
pasado un proceso muy fuerte de disrupción. Todavía estamos intentando comprender qué fue lo que nos pasó en un proceso de disrupción a partir de la emergencia y de la urgencia, y muchas veces tiene que ver con cuestiones que nos sacuden, ¿no? La disrupción tiene que ver con algo que impacta, algo que hace fuerza, que sacude, que genera o no tracción, pero que funciona como un hito, como algo que uno puede reconocer fuertemente. Las disrupciones también muchas veces se vinculan a procesos vinculados a la evolución o a la mutación en términos de lo tecnológico. Entonces, si nosotros podemos tener un primer acercamiento, no sé ustedes con qué palabras lo relacionaron, pero sí ahora les invito a contrastarlas con estas visiones que les presento, la idea de disrupción probablemente nos permita pensar en términos de lo que es una foto. Una foto en el marco de un relato, una película más general, más estructural, más sistémica, en donde lo que queremos empezar a pensar es los procesos y el pensamiento disruptivo como un traccionador, un habilitador de procesos de transformación educativa, de procesos de transformación cultural, institucional, que se den en términos sistémicos y que se den en términos estructurales. Y cuando entonces seguimos pensando, entonces, ¿cómo se empiezan a relacionar estas ideas? Pensamiento disruptivo, pensamiento innovador, pensamiento con tecnologías, cómo se empiezan a vincular, es casi inmediata la relación también con el impacto que han tenido las tecnologías en las maneras de percibir, de relacionarnos, de interactuar, de generar oficios, de generar interrelaciones entre los campos de conocimiento que se fueron dando a partir de las distintas revoluciones. Y la disrupción ya empieza a tener algunas otras aristas, algunas otras dimensiones que son interesantes para nosotros de considerar, que permiten pensar cual punta de lanza procesos de revolución, de mutación mucho más estructurales. Por eso vuelvo a esta referencia, que es una referencia para todas nosotras, para todos nosotros conocido, de las revoluciones industriales. Y estamos en un momento importante de mutación, ¿no? Se habla de la cuarta revolución, se empezó a hablar de la quinta revolución, que fundamentalmente nos vincula a las distintas verticales y a las distintas industrias, pero yo quiero quedarme en un encuadre más epistemológico, más nociológico y más cultural para poder proyectar y pensar los procesos educativos. Y de esta inspiración quiero que miremos esta pirámide y que intentemos entender también en esta pirámide dónde sentimos que reflejamos nuestras propuestas educativas y nuestras propuestas pedagógicas. Los procesos muchas veces de disrupción tienen que ver fuertemente con lo que se ve, ¿no? Fuertemente tiene que ver con el impacto de lo que provoca una acción, un momento. Por eso hablábamos de la foto dentro de un relato, de la foto dentro de una película. Y tiene que ver con lo observable, con lo que dispara, con lo que irrumpe. Muchas veces pueden o no, y a veces hay que trabajar profundamente en que esos procesos de disrupción generen cambios mucho más profundos, y esos cambios profundos que se vuelven invisibles o que están latentes o que se dan a partir del principio del topo, como nos decía Edgar Morin, que socavan, ¿no? En el ultramundo, cuestiones que se ven mucho tiempo después en el mundo, involucra pensar en términos de procesos de pensamiento estructurales, procesos de pensamiento que responden a paradigmas de época, culturales, sociales, históricos, y sobre todo a las fuentes, a las maneras en las que esos paradigmas también encuentran legitimidad. Los procesos de innovación, aquellos que capturamos porque generan revisiones, generan procesos constantes, generan procesos de escalabilidad, generan procesos que podemos sostener a lo largo del tiempo, algo que dura 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, que es tan importante en el sistema educativo, la variable tiempo en el sistema educativo, muchas veces nos invitan a pensar los procesos de innovación en términos de los cambios más profundos, las fuentes de pensamiento, los paradigmas de pensamiento, las estructuras, los patrones y los sistemas de pensamiento. Hoy el gran tema a lo largo de la mañana, colegas estuvieron trabajando especialmente poniendo foco en esta temática, y es el gran tema que hoy está instalado y que de alguna manera nos permite que nos hagamos buenas preguntas. Al final,
de la presentación de Mariana decían, bueno, finalmente lo que importa, ¿no?, es la capacidad de poder hacerse preguntas, que esto también es interesante para el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo tan acostumbrado a construir respuestas sobre la base de la respuesta del estudiante, y que lo que importa para evaluar al estudiante finalmente tiene que ver con una respuesta, no importa si es más parecida o menos parecida al libro o al enfoque del docente, pero la idea de la respuesta como la afirmación, qué tan importante es plantear propuestas en donde lo que importa realmente es la pregunta, ¿no? Y poder evaluar a partir también de nuestra capacidad de pregunta. Hoy los grandes temas tienen que ver con la inteligencia artificial, tienen que ver con una serie de tecnologías de vanguardia y de tendencia, tienen que ver de nuevo con esta construcción relacional que nosotros ya la veníamos trabajando, ¿no? La trabajábamos con Burbules desde una perspectiva relacional, la trabajábamos con Gloverson, Salomon y Perkins desde la perspectiva de la persona más, que tiene que ver con entender todos los matices de esa relación inteligente entre humanidad y tecnología, cómo la tecnología puede volverse colaborativamente más poderosa a partir del aporte del humano y cómo la humanidad puede volverse colaborativamente más poderosa a partir del aporte de la tecnología. Las tecnologías emergentes que hoy están dentro de, si ustedes quieren, los fenómenos tendenciales en relación con la educación, tienen que ver con algunas de estas cuestiones. Inteligencia artificial en el corazón y en el centro, sobre todo vinculado no solo a los procesos de toma de decisión, sino sobre todo a todo lo que tiene que ver con el dato, la data, el volumen del dato, pensar en términos de el quantum, ¿no? Y los grandes temas que empiezan a aparecer para todas las carreras, para todos los oficios, en realizar con el pensamiento algorítmico, los pensamientos a gran escala. Todo aquello que tiene que ver con los procesos de construcción de realidades, ¿no? No solo tuvimos la percepción, la certeza en relación a que la realidad es mucho más compleja que la realidad presencial y la realidad virtual, o la realidad híbrida, gran tema también hoy, de nuevo, instalado en el sistema educativo, aunque todavía tenemos que construir experimentaciones y algunas orientaciones para seguir pensándolo, pero la realidad hoy en sí mismo, o las realidades hoy en sí mismas, son una construcción y un objeto interesante para explorar y desarrollar propuestas educativas. Realidades aumentadas, disminuidas, virtuales, ¿sí? En su máxima expresión, el metaverso como promesa, ¿no? Que de nuevo nos conectan con otros procesos de aprender, otros procesos cognitivos, más vinculados a lo experiencial, más vinculados a lo inductivo, más vinculados a la experiencia 360, más vinculados a las trayectorias individuales, más vinculados a las decisiones. Aparece también con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con el dato, no solo desde la minería, sino también desde la seguridad, y desde la seguridad también a partir de la construcción de la identidad. Estos son como grandes temas que hoy están apareciendo con fuerza y que vuelven a dialogar en términos de tendencias, porque la inteligencia artificial hoy es un fenómeno tendencial, con un montón de movimientos emergentes que empiezan a aparecer en su lanzamiento como grandes temas que tenemos que revisar para poder construir vanguardias educativas, ¿no? Y esta es una de las certezas más fuertes que tenemos en el sistema educativo, ¿no? No estar de atrás, sino estar capturando muy en el momento emergente de una tecnología, incluso antes de que impacte las distintas verticales, oficios, campos de conocimiento y industrias, entenderlos también en términos de procesos pedagógicos e intervenir fuertemente en los procesos educativos para su definición. No solo tomarlo como una actualización en los temas curriculares, sino desarrollar tecnología educativa en esas tecnologías que se plantean como vanguardias. Para esto, una herramienta fundamental que ustedes conocen muy bien, pero que no quiero dejar de capturar y de recuperar, la curva de Gartner. Yo todos los octubres, fines de octubre, espero con muchas ansias la lectura de esta publicación que nos permite ver las distintas verticales, pero que también nos permite anticipar en términos culturales cuáles son aquellas tecnologías que están en un proceso de lanzamiento. Esta es la que acaba de salir del 2023, como se ve, inteligencia generativa, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, machine learning, está en la cima, es completamente un fenómeno tendencial. Esto quiere decir que está instalado, o sea que deberíamos ya estar con algunas
preguntas, sí, pero con experiencias y experimentaciones que nos permitan generar ciertas certezas respecto del propósito que le queremos dar a estas cuestiones, y empiezan a aparecer una serie de tecnologías fuertemente vinculados al megadato, ¿no? La idea de la data, pero la data entendida en términos de quantum, ¿no? Quantum computing, ¿no? Megadatos, las apps entendidas también como mega apps. Entonces empiezan a aparecer algunas cuestiones que empiezan a permitirnos pensar en procesos de pensamiento no solo globales, no solo humanistas, no solo híbridos, no solo, sino también megadatos, ¿no? Una visión que involucre grandes volúmenes de información, incluso también para tomar decisiones y miradas que sean contractuales. Desde el campo también de los estudios de futuro, que es donde nosotras vamos a estar pivoteando hoy, un poco de pensamiento con pensamientos de orden superior que para ustedes no son novedad, pero que lo que sí parece interesante es cuáles están empezando a tener particularmente relevancia en estos tiempos y en esta época, también la inclusión del pensamiento de futuro, que nos permite entender también que dentro de cada uno de los campos de conocimiento hay muchos paradigmas, patrones, rituales, ritos, formas de construcción que ya han sido descubiertas, donde se preguntan desde estas articulaciones y estos pensamientos pueden llegar a surgir la generación de conocimiento original en un segundo orden, en un segundo nivel, y empieza a aparecer la importancia de la articulación entre las verticales, de la articulación entre los campos de conocimiento, de la articulación no solo del humano y de lo tecnológico o del entendimiento de la inteligencia como humana y artificial, sino sobre todo entender que esas articulaciones que se van a dar por las biotech, las edtech, las psicotech, etcétera, etcétera, las agrotech, ¿no? Permiten la construcción de conocimientos de nuevo tipo, creaciones que den respuesta a problemas de la humanidad que todavía no hemos podido dar respuesta y que involucran miradas no solo articuladas interdisciplinarias, sino construidas y de nuevo tipo. Quiero recuperar, saben que es una categoría que hace mucho tiempo admiramos, de Pierre Levy, la idea de inteligencia colectiva. Ustedes recuerdan, la idea de inteligencia colectiva nos conectaba con las primeras promesas que tenía Internet, ¿no? Las primeras promesas que tenían las redes de poder generar, era una promesa, tenía que ver con una utopía en ese momento, la idea de que a partir de la conexión facilitada, andamiada por las tecnologías, la humanidad encontrara nuevas formas de colaboración y de construcción inteligente. Hoy, desde el MIN, desde algunos autores contemporáneos también, se refuerza esta idea de que esta construcción no va en contra de la construcción con la tecnología. Hay una nueva visión en relación a lo que es la inteligencia colectiva que hoy supone que las organizaciones y las personas podemos crear conocimiento original, nuevas organizaciones humanas, nuevo tipo de resolución de problemas, nuevas soluciones a partir de esa colaboración inteligente entre tecnología y humanidad, ¿no? Entonces, esta recuperación, ¿no? Conectar colectivamente con personas y con inteligencia, con personas y con tecnologías. Y si esto es así, ¿cuánto nos desafía, ¿no? No solo a rediseñar la propuesta curricular, no solo actualizar el currículum de nuestras carreras y nuestras asignaturas, no solo a pensar en términos de propuestas didácticas, sino sobre todo para pensar cuáles son los procesos de conocimiento profundo que vale la pena que provoquemos en la escuela, en la universidad, en los procesos de formación continua, a lo largo de toda la vida. Hoy los grandes temas, para mí, hoy tienen que ver con esto. Parece sencillo, ¿no? Pero volver a cuestiones que para nosotros son estructurales en educación. Generar procesos de pensamiento que sean complejos, o sea, que entiendan los matices y los dilemas de cada una de las situaciones, creativos, que hackeen la posibilidad de pensar diferente, o sea, que nos ayuden a cambiar la fuente del paradigma de pensamiento, no solo el paradigma de pensamiento,
críticos, o sea, que generen un pensamiento argumental, que generen un pensamiento dialógico, que generen un pensamiento empático, que generen un pensamiento contextuado, pensamiento dilemático, o sea, que nos permita trabajar en los bordes que conectan con otras humanidades, con los otros y con las otras, que conectan empáticamente con nuestras propias maneras de pensar, nuestra propia brecha espiritual, la conexión del yo con el yo, y nuestra brecha social, la conexión del yo con los otros y con las otras. En este marco, ¿qué es para cada una de ustedes, para cada uno de ustedes, entonces la educación? Y acá una frase que a mí me encanta, saben que leo mucho a Jerome Brunner desde hace muchísimos años, lo empecé a leer cuando fui alumna de Edith Litwin y sigue estando en mi mesita de luz. La educación como constructora, portadora de sentidos de posibilidad. Jerome Brunner nos decía, la educación es política porque construye sentidos de oportunidad. En este marco, en esta invitación, desde la disrupción, desde el cambio estructural, desde los procesos sistémicos y deliberados de innovación, desde la escalabilidad, desde también del tiempo y la solvencia que da el tiempo cuando realizamos procesos de innovación, también desde el pensamiento del futuro y un compromiso y una responsabilidad en términos del pensar el futuro que necesariamente tiene que ser colectivo, ¿qué significa para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes, la educación? Voy a dar como una vuelta de página y entonces empezar a pensar con ustedes también algunas de las cuestiones que se plantean como instalaciones en el sistema educativo, que afectan al sistema educativo formal en todos sus niveles, ¿no? En la escuela secundaria, en la escuela, algunos más en los primeros niveles, afectan a la universidad, afectan a los procesos de formación continua, afectan a los procesos de capacitación en relación a algunas desarticulaciones que ya están presentes. Una es la construcción de la idea de clase a partir y de presencia a partir de la sustancia regular, sea virtual o sea presencial. Esa es una primera desarticulación, ¿no? Que nos genera un montón de preguntas en relación a cómo vale la pena la construcción de una experiencia si lo que garantiza la presencia en clase no es la asistencia regular. También la idea de que uno puede construir relaciones que sean profundas, que sean genuinas, que sean interesantes, que sean diversas, que sean heterogéneas, como hablaban hace un ratito también, a partir de la mediación tecnológica entre estudiantes y entre docentes. También la confianza que tenemos en nuestros docentes y en nuestros estudiantes, perdón, y la responsabilidad que tenemos como docentes de andamiar procesos de autonomía. La autonomía no es algo que se tiene o no se tiene. La autonomía se desarrolla, lo saben muy bien nuestros docentes de nivel inicial, ¿no? La autonomía es un proceso, se desarrolla, se le crean condiciones, se construye. Sin embargo, una vez que podemos traccionarlo, la confianza que podemos tener en esos procesos autónomos y autogestionados, es decir, de decisión, de elección, ¿no? De flexibilidad en relación a los procesos de aprendizaje. Y también la idea de que las estrategias de educación o que la educación puede darse de distintas maneras, no solamente a partir de un sistema formalizado. Estas son ideas que probablemente cuando las mencionaron les generaron grandes impactos, porque ya pasamos los grandes sistemas de alta dotación tecnológica, ya reconocimos el valor de determinadas tecnologías en las propuestas educativas, ya entendimos el impacto que tienen los fenómenos tecnológicos y culturales en la educación y en la construcción de lo que significa aprender hoy, ya entendimos también algunas de las consecuencias que tuvo la pandemia y la pospandemia en los procesos educativos, pero vale la pena volver a traerlos, porque a veces algunas de las preguntas que nos hacemos en términos del diseño de propuestas pedagógicas no están paradas en una visión que esté también alojando estas construcciones que hoy aparecen ya como desarticulaciones. Me fui, se me fue mucho, perdón.
También, en contraposición, voy a recuperar una idea de Cristóbal Cobo que me gusta mucho también para pensar la profesionalidad, o sea, el oficio y pensar también el ser estudiante, ¿no? Esta idea del nomad, esta construcción de alguna manera que espeja estas desarticulaciones, ¿no? Si estas son algunas desarticulaciones que se dieron en términos sistémicos en el sistema educativo en general, con mayores o menores expresiones en los distintos niveles de formalidad, también hay una visión respecto de quién es mi estudiante o qué significa ser hoy un buen profesional en los distintos campos de estudio y cuáles son algunas de las características que tienen, ¿no? Es probable que un buen estudiante, un buen profesional, sea una persona que tenga una capacidad de pensar distinto en relación a ese campo, ¿no? Uno no es que piensa distinto en el mundo y los alrededores y que es creativo absolutamente en todo. Uno desarrolla la creatividad en determinadas áreas, pero es esa habilidad de poder dislocar, de poder pararse de la vereda de enfrente, de provocar una pregunta que me permita pensar diferente. También tenemos cierta certeza respecto de los procesos de colaboración, potenciados o no por las tecnologías, pero entender que la colaboración es lo que permite la construcción colectiva y es lo que nos puede permitir una construcción de segundo orden y de tercer orden. La importancia de la construcción original, no solo de reiterar, repetir, aplicar, sino de construir originalmente. La importancia de prototipar, de ser arriesgado, de estar en un estado beta, muchas veces decía hace unos años atrás, ese estado experimental, creativo, de diseño que nos permite adoptar tempranamente soluciones y tecnologías, ponerlas a prueba y hacer un análisis crítico y después ver cómo lo escalo, cómo lo pienso, cómo lo trabajo. Estar en un constante proceso de alerta a cuáles son las necesidades y los problemas y convertirme en un solucionador. Esto espeja, ¿no?, en parte con algunas de las articulaciones que nosotros hoy estamos sintiendo están muy presentes en el sistema educativo. También están presentes en términos de inspiraciones, de certezas, de visiones, el impacto que tienen los distintos escenarios culturales, ¿no? El impacto en educación, el impacto que tienen los fenómenos vinculados al gaming, los que tienen los fenómenos vinculados a la inmersión, los fenómenos vinculados a los movimientos colectivos y las redes sociales, los fenómenos vinculados a la construcción de diferentes realidades, el fenómeno del celular, aunque hoy en el diario salió una nota respecto de la prohibición del celular en Estados Unidos, en todo un estado en general, o sea, discusiones que vos decís, no puede ser que estemos discutiendo esto, ¿no? No puede ser. Hay una fuerte certeza en relación a la diversidad y a la riqueza de los escenarios culturales actuales y lo que permiten en términos de consumos culturales y por tanto de consumos sociales, consumos cognitivos, que generan nuevas posibilidades para pensar lo pedagógico, no solo como enriquecimiento, sino como forma y construcción de pensamiento. También la certeza respecto de lo híbrido, que la híbrido no es una cuenta del 30 más el 70 o del 40 más el 60. Hoy sabemos que es una construcción mucho más sofisticada y más compleja que no se dirime solo en un porcentaje de virtualidad y de realidad, que involucra sobre todo preguntarnos con cuáles van a ser las experiencias que van a generar, provocar, qué tipos de procesos de conocimiento que generan qué tipo de aproximaciones a campos disciplinares, a oficios, a profesiones, a áreas y asignaturas. Consumos culturales, entonces, que nos conectan con fenómenos de la cultura presentes, ¿no? El contenido on demand, las experiencias inmersivas, los movimientos colectivos, el gaming, el metaverso, etcétera, etcétera, como grandes posibilitadores de procesos autónomos, autorregulados, conscientes, de conocimiento y de colaboración. Metaverso es un lugar en donde me interesa hacer doble clic, porque todavía no hay grandes desarrollos. Nosotros podríamos hacer y empezar a traccionar grandes desarrollos para poder pensar una realidad que genere oportunidades de nuevo tipo, más vinculado a procesos inductivos, más vinculado a procesos de descubrimiento, más vinculado a procesos en donde los sentidos, en todos los sentidos de la palabra sentidos,
involucran toda nuestra humanidad para poder también entender procesos de pensamiento y de conocimiento en distintas áreas y en distintas áreas de conocimiento. También algunas visiones en relación a cuáles son discusiones hoy en el sistema educativo. Una vinculada a la flexibilidad curricular. ¿Qué significa trabajar seriamente, profundamente procesos de flexibilización curricular? ¿No? ¿Es solamente que pueden elegir algunas materias? ¿Es solamente que pueden elegir hacer una actividad y no otra? Digamos, ¿qué significa hoy pensar? ¿Es solamente pensar en términos que hay titulaciones compartidas, por ejemplo, entre instituciones? Pensar la flexibilidad curricular se acerca un poquito a esa pregunta también que planteaban al final del encuentro con Marian, que tiene que ver con poder pensar la flexibilidad y la heterogeneidad en términos didácticos. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar para pensar en propuestas pedagógicas que abran caminos y cómo la inteligencia artificial, si ustedes quieren, nos pueden ayudar a generar análisis prospectivos, ayudar a hacer intervenciones atinadas, generar procesos de traqueo de estudiantes, generar seguimiento de trayectorias y potenciar procesos que generen articulaciones flexibles con el currículum. La movilidad hoy que necesitamos reconcebirla, no es solo la movilidad en términos de presencia de un lugar y de otro, ¿no? Sino y entre distintas instituciones. El gran fenómeno o el gran caso para analizar siempre fue Singularity University, ¿no? Como un gran hito, ¿no? Que nos permitió pensar un sistema o una propuesta educativa diferente. La movilidad también en términos de qué significa construir movilidad en términos digitales, virtuales y de realidades que no son solamente las físicas, sino también aquellas que se construyen a partir del impacto de la tecnología y de la realidad virtual. La personalización o la adaptabilidad, no me gusta mucho la palabra adaptabilidad, pero para los propósitos de este slide es lo mismo, que tiene que ver de nuevo con conectar con esas personas y conectar con los intereses, conectar con las trayectorias, conectar con los modos propios y originales que cada uno, cada una se pueda acercar a los campos de conocimiento, sea una asignatura, sea una carrera universitaria, sea una segunda carrera, etcétera, etcétera. Y la fuerza ya comprobada que sabemos que tiene el hacer, no solo por el ABP, ¿no? No solo desde la didáctica por el ABP, no solo desde la tecnología y las impresiones a partir del Makerspace, no solo desde algunas materias vinculadas más a la ciencia y a la tecnología, vinculadas al laboratorio, lo que significa convocar colectivamente a la resolución de un dilema, de un desafío, y aprender a partir del hacer. ¿Y qué nos pasa con nuestras instituciones, no? Y traje algunas imágenes, nada más, porque de nuevo yo me vuelvo a preguntar, ¿dónde trabajamos todo esto? ¿Lo podemos trabajar en el plano de la didáctica? ¿Lo podemos trabajar en el plano del currículum? ¿Lo podemos trabajar epistemológicamente? ¿Lo podemos trabajar filosóficamente? ¿Lo podemos trabajar cognitivamente? ¿Lo podemos trabajar arquitectónicamente? Pero de nuevo, ¿cómo también nuestros escenarios, nuestros espacios? No estoy trayendo cosas novedosas, estas cosas están, pero es intentar empezar a pensarlas si las podemos juntar, qué es lo que pueden generar más allá de la disrupción. Empezar a pensar en términos de grandes procesos de tracción y de rediseño educativo institucional. ¿Qué pueden llegar a permitir como habilitadores de espacios de pensamiento? ¿Cuáles son en estas arquitecturas metáforas que provocan pensamientos de nuevo tipo, que trabajan con brechas que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con los otros y con las otras, y que tienen que ver con nosotros mismas y con nosotras mismas, la famosa brecha espiritual. Espacios que incluyen, espacios que conectan, espacios que no enseñan curricularmente solamente algunas cuestiones vinculadas al medio ambiente o a la sustentabilidad o a la movilidad o a la inclusión o a la diversidad, sino que sobre todo se viven, ¿no? De nuevo, la construcción de la realidad, ¿no? La potencia que puede tener la vivencia, ¿no? Lo que sucede. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos con la idea del currículum implícito hace unos años? El currículum oculto, que enseñaba mucho más que el currículum explícito. De nuevo, cómo nuestros proyectos van a también a reflejar visiones que vayan también trabajando
otros tipos de construcciones de lo que es la escuela, de lo que es la universidad, de lo que es la educación continua, de lo que es la capacitación. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros pensamos estructuralmente visiones e instituciones que asuman y tomen el guante no desde una perspectiva tradicional, sino sobre todo desde una perspectiva responsable respecto de ese futuro que quiere emerger? Y aquí Otto Scharmen, desde el campo del pensamiento de futuro, que nos propone qué pasaría si aprendiéramos no solo del pasado, no dice en vez de, dice no solo del pasado, que es muchas veces esta idea de la construcción de la respuesta, se relaciona con la idea de que en el sistema educativo respondemos, y lo que respondemos son afirmaciones y certezas, porque explicamos, ¿no?, lo que pasó en el pasado. ¿Qué pasaría si también empezamos a aprender de las posibilidades de un futuro que quiere emerger en el presente? Si empezamos a aprender también de visiones de futuro, si empezamos también a entender qué es lo que se mueve, lo que se disrumpe, lo que se hackea, lo que se transforma en una construcción colectiva de un futuro que nos tiene que cobijar a todos y a todas. Y esta es la invitación también desde el campo de los estudios de futuro o de un pensamiento de futuros, no solo a decir presente, sino sobre todo a sentir el presente. Entonces, conectar con las tecnologías emergentes, conectar con los movimientos tendenciales, conectar con las expresiones de la cultura, conectar con la curva de Gardner, también nos ayuda a entender aquello que quiere emerger y hacerlo en un momento temprano, es decir, en un momento en donde podemos intervenir. Y este es el gran tema de la educación, ¿no? No llegar en la curva, no llegar en la meseta, llegar en el momento del lanzamiento y poder intervenir con nuestra mirada, que es distinta. La mirada de los educadores y las educadoras es distinta, nos preocupan muchas cosas diferentes, en un momento en donde podamos sentir desde el presente, sentir en el presente ese futuro que quiere emerger. Una invitación, si ustedes quieren, a trabajar en términos de una inteligencia de futuros que nos permita anticipar, conectar, articular, proyectar, diseñar y pensar sistémicamente. El futuro requiere, lo decía Leonora Mazzini, la dama del futuro, la gran mujer latinoamericana, que es uno de los grandes referentes del campo de los estudios de futuro a nivel global, pensar con responsabilidad. Y pensar con responsabilidad significa construir imágenes de futuros que sean colectivos y que nos permitan dar un salto. Y ese salto tiene que ver con propiciar, potenciar, mentorear las grandes articulaciones. Entonces, de nuevo, ¿qué estamos haciendo con nuestras carreras, con nuestras actividades, con nuestros currículos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras asignaturas? ¿Qué estamos haciendo con nuestros diseños en el marco de la escuela, de la universidad, de la educación continua? ¿Qué estamos haciendo para poder generar estas grandes articulaciones? Como la curva de Gardner, otra herramienta que a mí me ayuda a pensar, que tiene que ver con esto, con esta pregunta del campo de los estudios de futuro. ¿Qué pasaría si? Abandonar, ¿no? Suspender, no abandonar. Suspender por un ratito el cómo voy a hacer determinadas cosas, empezar a preguntarnos también qué vamos a hacer. Esto vino fuertemente traccionado hace una década por los programas de alta dotación tecnológica, por los procesos de rediseño curricular. La pregunta de qué queremos hacer, pongámonos de acuerdo, sumarle a estas preguntas, ¿qué pasaría si? Intentar provocar la disrupción, no solo tolerar la disrupción o atajar la disrupción, provocar la disrupción como una forma de pensar sistémicamente, estructuralmente, narrativamente los procesos de innovación. Y para terminar, entonces, algunas ideas que me gustaría que les queden como también como en el bolsillo, ¿no? Si les ayudan a ustedes también a pensar estos procesos de pensar responsablemente y socialmente el futuro e intentar entender el lugar de la disrupción y la innovación en los procesos educativos. Seleccionen un caballo de Troya. En algún momento dado fue la laptop, ¿no? La idea de la computadora, el computador. En otro momento fue la arquitectura escolar.
en algún otro momento fue, ¿no? El libro, el manual. Busquen un caballo de Troya, algo que a ustedes, que no solo personal, también que sea cultural, o sea, que responda a la lógica de cada una de las instituciones, pero qué cosas podrían permitir trabajar en estas ideas de autogestión, flexibilidad, diseños curriculares que sean móviles también. ¿Qué es lo que nos permitiría salirnos de caja y pensar distinto? ¿Qué es lo que tracciona con fuerza no solo un tipo de proceso, sino varios procesos? Apostemos a los procesos que Pierre Levy tanto instaló hace por lo menos una década atrás como una utopía, la inteligencia colectiva, pero entendiendo también en los procesos relacionales que podemos tener con las tecnologías, cómo nos volvemos más inteligentes y cómo la inteligencia que le podemos nosotros ofrecer y portar a la tecnología, a su vez va a ser un círculo virtuoso que nos permita generar preguntas más sofisticadas, más relevantes y de nuevo tipo. Dense un espacio en la agenda, sistemáticamente. Dense, como hoy es un espacio para pensar, dense sistemáticamente en la agenda un espacio no solo para pensar responsablemente en el futuro, sino también, no solo para desear, que es importante desear, no solo para desear, sino también para poder implementar, aterrizar y hacer realidad esas ideas y esos sueños. ¿Cómo estamos? Me dejé unos minutitos para poder charlar con ustedes, con las preguntas, los comentarios, las reflexiones. Dame un minuto. Sí, sí. Bueno, yo estaba hablando. Nadie me escuchaba, pero yo estaba hablando. Bueno, ante todo, voy a repetir, ante todo te queríamos agradecer eh, toda la exposición y estaba diciendo que como una indiscreción de la organización, que nosotros les dimos a ustedes el horario y todas generosamente participaron y aceptaron. No les dimos un tema puntual, pero todo quedó organizado y articulado de un modo maravilloso. Eh, Porque tu cierre es un cierre eh, que es en círculo, ¿no? Porque nos permite volver al principio y nos permite recoger todo el recorrido, las distintas participaciones para hacer una mirada transversal, porque la mirada que nos aportaste desde proyectarnos al futuro y dejarnos con esta idea del pensamiento, responde en lo personal algunas de las preguntas que yo me iba haciendo a medida que todas las expositoras iban dejándonos su huella, porque lo que vos planteás, que lo planteás a nivel eh, que puede adaptarse a nivel docente, que puede adaptarse a nivel de gestión y a nivel de institución, está vinculado con los procesos de pensamiento, con todo lo que está por debajo, ¿no? de la forma en la que enseñamos y la forma en la que aprendemos. Entonces es un cierre magistral para toda la mañana y para poder pensar desde ese lugar, ¿no? Que es de algún modo lo que nosotros, como decía hace un rato Aide, nosotros siempre desde el PAD tratamos de decir, bueno, hay que ver dónde uno está planteado. Vos empezaste con algunas preguntas, ¿qué es la disrupción para cada uno de nosotros? En el chat había algunas respuestas a modo de pensamiento, de nube de palabras,
ideas que van surgiendo. También nos preguntaste qué es educación, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un poco ver qué posicionamiento epistemológico nosotros tenemos, desde dónde estamos parados, cómo miramos lo que enseñamos, lo que aprendemos, de qué manera y de qué manera lo hacen las instituciones, ¿no? En las que estamos nosotros trabajando, porque hay una mirada institucional que también debe aparecer, debe estar y debe ser como visible, ¿no? Y me parece que tu presentación viene como un cierre ideal para todas estas reflexiones. Hay algunas preguntas, nos quedan un par de minutitos, yo te voy a compartir las preguntas, pero quería agradecerte y quería hacer notar esto, ¿no? Que todas las presentaciones, cada una, bueno, yo las conozco a todas, nosotros las conocemos a todas y sabemos, no fue tan azaroso, sabemos que cada una tiene una expertise y cada una tiene una mirada, pero realmente el cierre nos pareció que unificaba a partir de esa base de pensamiento lo que venimos trabajando desde las 9 de la mañana. Así que muchas gracias No, a ustedes. por tu Y bueno, presentación. también en parte lo que nos está pasando es que estamos preocupados, o sea, es un momento interesante para la educación, ¿no? Es para crear educación y cambiar un poco las maneras también tradicionales en las que estamos pensando en la educación. El, la, hay un escenario muy posibilitador para que los educadores entremos mucho más tempranamente a los procesos de diseño, a los procesos de pensamiento, a los procesos de planteo. O sea, esta idea que vos decís, bueno, uno va tratando temas epistemológicos, temas ambientales, temas morales, temas culturales, temas tecnológicos, y todo eso se va de alguna manera amasando. Bueno, eso necesita que nosotros nos animemos también a generar procesos de síntesis. ¿Se acuerdan? La síntesis de los químicos y de las químicas, esos procesos que son completamente nuevos y originales, no solo tenemos que intentar corrernos de la idea de articular, y cuando digo corrernos es corrernos en el currículum, corrernos en la lógica institucional, y empezar a pensar en procesos sintéticos, procesos originales y de creación de nuevo tipo, realmente inspirados en los que son los procesos químicos. Hay un momento de posibilidad para nosotros, con toda la complejidad que tienen nuestros días y con todas las cosas que nos están pasando y con todo lo que tenemos que atajar, porque quienes estamos en educación nos la pasamos atajando y conteniendo un montón de situaciones sociales y culturales, porque nuestros docentes, nuestros estudiantes, las familias son personas y les pasan muchas cosas. Necesitamos darnos un espacio también para poder generar procesos de nuevo tipo que busquen más síntesis originales que solamente articulaciones. Y la tecnología está traccionando y está poniendo a disposición algunas herramientas que nos permitirían una inteligencia colectiva y una inteligencia responsable de nuevo tipo. Creo que por eso es promisorio el momento y por eso estamos tan vinculadas y relacionadas todas, ¿no? Porque hay algo de lo que está emergiendo, de lo que está pasando, que nos permite pensar diferente. Me callo, Ale, me callo, así me decís las preguntas o los comentarios. Dale, te comparto algunos de los comentarios. Voy a empezar por uno que fue una pregunta que se repitió y que, bueno, se repitió de distintas formas, pero siempre apuntando a esta idea, que es una discusión sobre el currículum, ¿no? Es una discusión esta que está en este momento en el tapete y que venimos trabajando. Hay reformas en las universidades, reformas en los procesos que, bueno, todos los que estamos a nivel superior estamos al tanto y que tienden, ¿no es cierto?, o van en este camino. Entonces la pregunta es, se habla de flexibilización del currículum, pero bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cómo empezamos a trabajar esa flexibilización del currículum? Bueno, a ver, ya estamos trabajando. Vamos a empezar porque si no parece que siempre estamos ya estamos trabajando, ¿no? Hay varias cuestiones, como vos bien planteabas, que las instituciones van generando como experimentaciones. La pregunta que hoy nos estamos haciendo es si son suficientes o qué significaría flexibilizar, ¿no? Hay un montón de propuestas que se dan en el plano de los planos de estudio
que hoy están haciendo un esfuerzo de conectar con los sujetos culturales que nuestros estudiantes son, con las expectativas también que tienen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en relación con el estudio y el proyecto de vida, con las maneras en las que nosotros mismos estamos capturando que está bueno ir entrando a los temas y a los campos disciplinares, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un montón de reestructuraciones que tienen que ver con una pregunta tan simple que es muy difícil de contestar, de cuánto tiene que durar una carrera. ¿Y qué significa una formación más disciplinada en una carrera? Porque lo que tienen las carreras, en grandes términos, ahora voy a otras dimensiones, ¿no? Pero lo que tienen las carreras es que las carreras ayudan a la construcción de un modo de conocimiento, de un modo de percepción, de un modo de relación con el mundo. Eso es lo más interesante que tiene una carrera, ¿no? Por eso uno dice, pensar a la manera de un médico es diferente a pensar a la manera de un educador y pensar a la manera de un sociólogo y de un psicólogo y de un químico. No es que una manera es mejor que la otra, son maneras, ¿no? Las carreras muchas veces lo que hacen es setear, ¿no? De alguna manera, generar una forma de hacerle preguntas a la realidad, una forma de pensar cuáles son problemas interesantes, una forma de generar respuestas. Hoy nos estamos preguntando, ¿cómo hacemos para salirnos, ¿no?, de los esquemas más academicistas, trabajar más en los procesos de competencia, de skills, de habilidades, de pensamiento, desde el paradigma que ustedes lo quieran nombrar, está bien, en este momento para los propósitos de esta respuesta, está bien, y de qué manera también los mismos problemas que estamos intentando afrontar y construir respuestas son tan complejos que necesitan de miradas que no solo sean articuladas, sino que generen interrelaciones. Por eso la importancia, por ejemplo, en términos de flexibilidad, o del surgimiento de nuevas carreras, o de carreras que articulan, por ejemplo, la tecnología y el agro, las bio, las tecnologías vinculadas a las ciencias biológicas, y las tecnologías vinculadas a las ciencias de la Tierra, ¿no? Y las tecnologías, la educación, y estoy tomando la vertiente tecnológica porque es la que estamos hoy marcando con más fuerza, pero podría darse también en otros marcos. Esos ya son experimentaciones, debates, en las que todas las universidades, por ejemplo, estamos involucrados. En el marco de la escuela también está pensando en términos del hackeo de la caja curricular, del diseño de espacios en donde se trabaje fuertemente en relación a dilemas y desafíos, en el momento en las experiencias también, en donde los estudiantes puedan tomar decisiones en un nivel más micro, eso también involucra rediseño curricular. Se están trabajando también la posibilidad de generar articulaciones entre varias instituciones. Yo decía hace un ratito, Singularity fue como el proyecto pionero y de alguna manera es un proyecto emblema para pensar algunas cuestiones, pero hoy también se está dando a nivel global la necesidad de pensar en trayectorias que puedan tener que ver con construir la identidad universitaria a partir de múltiples pertenencias institucionales. Y eso involucra un proceso de articulación, de diseño, de reflexión, de seguimiento, y ahí se cobija también diversidad y heterogeneidad. También estamos pensando en términos del codiseño, ¿no? En términos didácticos, la idea del codiseño lo que invita es fundamentalmente a que los profesores, las profesoras no decidamos solas cuál va a ser la propuesta curricular de una materia, de una asignatura, sino que también demos un espacio a trabajar rogerianamente. Este es un guiño para la gente didáctica, para la gente de psicología, de psicopedagogía, ¿no? Esa construcción de un currículo que sea significativo y que tenga sentido. O sea, te pregunto qué sería interesante para vos como grandes temas, grandes problemas, ¿no? Y eso ya involucra un proceso de conocer. Y me quedo con lo que dijo Ale al final de la conferencia de Mariana, ¿no? O sea, hacer buenas preguntas ya en sí mismo involucra un proceso de conocimiento. Diseñar una buena propuesta curricular involucra que nos vamos metiendo también en un proceso de conocimiento. Hay muchos movimientos que quieren trabajar en distintas etapas los procesos curriculares. No es que no estamos haciendo nada, estamos haciendo un montón. Hay que empezar a sistematizar, entender esos planes, cómo van impactando, qué tipo de relaciones tienen en el plano del diseño de las propuestas de enseñanza, qué tipo de impacto tienen en el plano de las articulaciones institucionales, qué tipo de diseño del oficio docente y de nuevos roles pueden llegar a surgir en la universidad, porque estas articulaciones quizás necesitan de roles que hoy no estamos visualizando,
o que sí los estamos visualizando, pero que no les estamos dando el espacio que necesitamos, quizás la estructura del profesor, el tutor, o el profesor, el preceptor, o el director, o el titular, el adjunto, no están dando respuesta a lo que necesitamos para trabajar estos temas, entonces hay que empezar a mirar también lo institucional, hay que empezar a capitalizar colectivamente y además volvernos a preguntar, ¿qué pasaría si? ¿Qué más? O sea, entrar en un proceso, por eso la innovación es un proceso de largo plazo, ¿no? Involucra procesos de aprendizaje, involucra procesos de iteración, involucra procesos de disrupción o de irrupción que sean deliberados, involucran procesos de lectura crítica, de lectura compleja de esa realidad. Ale, no te escucho. Bueno, a ver. A ver si... Bueno, perdón, acá desde detrás de la escena, las ven a un lado, estamos todos del otro lado, estamos solucionando un problemita. No hay problema. No, todo tuyo, Lucía. No estoy preparada psicológicamente, todo tuyo. Ella hizo televisión en vivo es esto, muy bien. Bueno, viste que vinimos sin ningún problema técnico hasta ahora. En esta última hora, vos hablabas, y mientras vos hablabas tuvimos todos los problemas técnicos que te imagines. Bueno, todos. Todos juntos. No se notaron, así que tranquila. En un momento dijimos, qué bien está saliendo todo. Bueno, y ahí empezaron a Y aparecer los está problemas. bien, no se notó, eso quiere decir que está saliendo muy bien, No se porque se la notó. bancaron y sostuvieron, nadie se dio cuenta de nada, Ale, eso quiere Así decir que que bueno, está si no saliendo se bien. notó, mucho mejor. La procesión va por dentro, dice. Yo ponía cara de, oh. Bueno, nada, lo que te decía es que había otras preguntas, pero tu respuesta fue una respuesta muy amplia y fue abarcando parte de esas preguntas. Entonces, para ser puntuales Sí, y bárbaro. dejarte libre para que puedas disfrutar plenamente el día, que te lo mereces, te vamos a dejar y te agradecemos enormemente, como les dije a todas y cada una de las docentes profesionales que nos compartieron hoy sus experiencias. Les agradecemos enormemente, te agradecemos a vos enormemente la generosidad de haber participado. Para nosotros es siempre muy enriquecedor porque traen la agenda, o sea, comparten la agenda, aquellas preocupaciones que están hoy en educación y que nos interpelan a todos los que participamos de la gestión, de la docencia y que queremos, bueno, construir ese futuro juntos. Totalmente. Muchas gracias a ustedes por dejarme compartir este pedacito nuevamente de la jornada. La verdad, nada, no se notó nada, está todo hermoso y en realidad el problema no es que pasen cosas, es qué hacemos con las cosas que nos pasan. Así que han dado Exactamente. cátedra en eso. Les mando un beso enorme y muchas gracias. Bueno, un beso, muchas gracias a vos, Vero, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, los invitamos a la continuidad de las jornadas, hoy a la tarde y mañana a la mañana. Muchas gracias a todos, en nombre de todo el equipo que acá está detrás, de todo el equipo del PAD, que estuvimos trabajando para que esto saliera bien, a pesar de estos últimos inconvenientes, pero todo salió bien. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau.